Bien, y pongan atención en estas cifras porque es la tercera causa de muerte en el mundo y además es el principal motivo de invalidez en los adultos. Estamos hablando del derrame cerebral y por eso hoy tenemos aquí al experto, al doctor Eduardo Huertas. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Patricia, es un placer estar acá. Doctor, cuando hablamos de derrame cerebral, ¿pudieran haber algunas señales que nos puedan ayudar a detectar que eventualmente podemos estar en un evento de estos? Que estamos en un evento sin duda. Muchos de ellos, si tenemos debilidad, hormigueo, parálisis de medio cuerpo, un brazo, una pierna, si tenemos dificultad para articular palabras, para hablar, si tenemos un campo visual, parte de nuestra visión está afectada y tenemos una zona que se pierde, esos podrían ser síntomas y signos de un derrame cerebral y hay que moverse. Tenemos minutos y hay que buscar asistencia médica. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué tan determinante es la atención inmediata en una crisis como esta? Importantísima, es extremadamente importante porque el cerebro tiene una muy pobre capacidad de tolerar un evento vascular, de tolerar falta de oxigenación. Entonces es crítico de que recibamos atención médica tan pronto como sea posible. ¿Perdemos el conocimiento ante un derrame? No necesariamente, no necesariamente. Es más, los pacientes que pierden la conciencia y que están en medio de un evento vascular con pérdida de conciencia tienen una alta probabilidad de no salir adelante y de fallecer. Híjole, ahora, cuando hablamos de un infarto cerebral, ¿habría alguna diferencia con una hemorragia cerebral? Los ticos le decimos derrame a ambos eventos, pero los derrames se pueden dividir en dos tipos. Uno, de infarto cerebral trombótico que se ocluye la arteria y otro donde la arteria más bien se rompe y sangra. Ambos los conocemos como derrames, pero son diferentes y son de diferente manejo, sin duda. Ahora, entre los tratamientos que hay, ¿verdad? Y las cosas que vienen en el día a día novedosas y que ayudan cada vez más, ¿cuáles son los que ayudan a disminuir, digamos, un efecto y una consecuencia de los diferentes tipos de derrames? Depende. Si estamos lidiando con un derrame de tipo hemorrágico o si estamos lidiando con uno de tipo trombótico o oclusivo. Si tenemos uno oclusivo, si tenemos una arteria tapada, pues se podría eventualmente destapar esa arteria por un abordaje endovascular o incluso por cirugía hacer un bypass arterial para lograr crear un paso alterno a la zona que está ocluida. Como podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, si se tapa la arteria, esta zona del cerebro se va a quedar sin circulación apropiada. Pero a veces podemos hacer bypass, es decir, poner una arteria en lugar del sitio ocluido para que esta zona vuelva a recuperar circulación. La región primordial que sufrió casi nunca la podemos recuperar, pero las otras zonas que están isquémicas, que les falta sangre, pues mejorarían. Claro. También aquí en esta imagen estamos viendo cómo se puede colocar un catéter y se puede hacer una liberación o una remoción de esa oclusión por medio de técnicas endovasculares. Todo depende de cada situación. Esto no es para todo el mundo, pero cada situación debe ser evaluada para ver con qué estamos lidiando. Ahora, doctor, me gustaría insistir en el momento, ¿verdad? En el momento, digamos, del derrame, si eventualmente puedo discernir, reconocer si estoy acompañado de alguna persona, ¿hay algo que pueda hacer? ¿Hay algo que pueda hacer de manera inmediata yo ante una persona que esté en una crisis de estas? Llevarla a un hospital. ¿Solo eso? Solo eso, realmente. No hay nada que pueda hacer médicamente. No es una buena idea tratar de manejar un derrame en la casa. No es una buena idea. Estamos hablando de la estructura del organismo más importante, más compleja y más difícil. Y si pudiéramos ver esta imagen, estas son las arterias cerebrales y este es el complejo vascular simplificado. Aquí está simplificado para poder analizarlo. Pero si vemos, tenemos arterias que surgen por el cuello, que suben por delante y por detrás, se unen entre sí, hacen un montón de combinaciones porque el cerebro consume el 20% del oxígeno que respiramos y solo pesa el 3% del cuerpo. Pero consume el 20%. Entonces sus exigencias metabólicas son enormes y sus exigencias de oxigenación son enormes. ¿En qué casos se recomienda la cirugía, doctor? En casos en los cuales tenemos, por ejemplo, un coágulo, una hemorragia que está haciendo compresión muy severa, pues entonces tenemos que operar.
También cirugía endovascular en casos donde tenemos oclusiones que son potencialmente tratables con stents o con shunts. Estos perfectamente son tributarios de cirugía. No todo derrame es tributario de cirugía, pero los primeros minutos y las primeras 3 horas son críticas para tomar una decisión terapéutica. Por ejemplo, un coágulo recién hecho potencialmente se podría revertir solo con medicación, pero tiene que ser recién, y recién estoy hablando de 30 a 60 minutos. O sea, es casi que inmediato. Exacto. Entonces es lo que nosotros llamamos la hora de oro. Es una hora que es crítica, donde la atención debe ser rápida y debe ser inmediata y las decisiones deben de ser expeditas. Entonces tenemos que hacer imágenes médicas, tenemos que tomar una decisión si tenemos un hemorrágico o uno trombótico. Porque si yo trato a un trombótico igual que un hemorrágico o viceversa, puedo crear un desastre. Ahora, doctor, digamos, si le pudiéramos transmitir a la gente que está en casa, ¿cuál es qué se siente ante una crisis de esta? ¿Hay dolor de cabeza? ¿Hay tensión? ¿Hay, no sé? Puede haber dolor de cabeza, pero es inusual. Más bien es al contrario. Lo que las personas experimentan puede ser, es dificultad para articular palabras, o la cara se puede torcer, que no toda cara torcida es un derrame cerebral. Puede ser una parálisis de un nervio, pero si la cara se tuerce, hay que acudir a atención y asegurarnos. No debiera de la persona estar tomando una decisión de si es algo menor o algo mayor. Eso nos compete a nosotros, los médicos. Entonces, si tenemos una debilidad, medio cuerpo débil, o tenemos dificultad para hablar, o como le dije, si tenemos dificultad para ver, hay que ver qué es lo que está pasando. Ahora, ¿se puede confundir entonces con un infarto? Es que, de nuevo, ambos se parecen clínicamente, ambos se parecen. Ahora, doctor, también he oído hablar que dependiendo de dónde es exactamente el derrame, si en la parte izquierda o en la parte derecha del cerebro, ¿hay alguna diferencia en el impacto, en las consecuencias? El cerebro tiene zonas elocuentes, eso significa zonas que son críticas para su funcionamiento. El 99.9% de la población habla con el lado izquierdo, una zona que se llama área de Broca. El área de Broca está solamente en esta región. Si esa región sufre un derrame, un infarto, una hemorragia, entonces vamos a perder la capacidad para hablar. Si la lesión es un poco más atrás y lesiona el área de Wernicke, por ejemplo, que así se llama, vamos a perder la capacidad de entender el lenguaje hablado. Una cosa es hablar y otra cosa es entender lo que nos están diciendo. Entonces, sí, donde es el derrame puede ser crítico, puede ser incluso mortal. Si el derrame es en la base del cerebro, en las zonas profundas, el tallo cerebral se afecta, perdemos la conciencia, entramos en coma y morimos. Entonces, por eso, el 50% de los derrames no llegan al hospital. La gente muere antes de llegar. Algo que usted me comentó antes de entrar a entrevista es que los derrames, siendo la tercera causa de muerte en el mundo, se pueden evitar. Más del 90% de los derrames son prevenibles, son evitables. Y es triste, pero no lo estamos haciendo. Estamos haciendo todo lo contrario. Estamos cultivando derrames, estamos poniendo un terreno fértil para derrames por nuestra conducta y nuestro comportamiento. ¿Qué es lo que hay que evitar principalmente, doctor? Fundamentalmente, hay que reconocer que la hipertensión es conocida como el asesino silencioso. Entonces, todo adulto debiera periódicamente, dentro de su chequeo anual, tomarse la presión arterial. Es básico, es crítico. Primero, reconocer hipertensión arterial, porque hipertensión arterial está relacionado a 20 a 25% de los derrames. Y está muy relacionado con los derrames fatales. Luego, tenemos que comer sano, tenemos que comer mejor y evitar, los hombres, esa cintura que es tan tóxica y las mujeres esas caderas que son tan tóxicas. Los hombres acumulamos grasa tóxica literalmente en la cintura y las mujeres en las caderas. Y esto es directamente proporcional al riesgo tanto de enfermedad cardiovascular como de enfermedad cerebrovascular. Y debemos verdaderamente poner atención a estos aspectos. Tercero, muy importante, no fumen. El fumado está directamente relacionado con derrames cerebrales, microinfartos cerebrales e infartos cerebrales múltiples. Y un estilo de vida un poco más saludable reduciría la tasa de derrames significativamente. Por lo menos un 90% de ellos son prevenibles, son evitables antes de que ocurran.
pero es una cosa de un estilo de vida a largo plazo. Claro, claro. Ahora, las omegas, doctor, ¿tienen alguna relación en cuanto a nuestra alimentación o consumo para evitar? Por supuesto. Y esto yo lo digo hasta el cansancio. El mejor suplemento que podemos tomar para tener una alimentación apropiada para nuestro cerebro es omega 3. Tenemos que la dieta debe ser alta en omega 3. Y si no lo es alta, como es típico del costarricense que no lo es, debiéramos de suplementar con omega 3. Omega 3 es un aceite esencial, fundamental, ayuda al funcionamiento cerebral y ayuda a una circulación cardiovascular y cerebrovascular muchísimo mejor, mucho más sana. Ahora, doctor, una persona que ya sufrió de un derrame cerebral, ¿verdad? ¿Cuál podría ser el ABC, digamos, posterior en su vida para controlar, ¿verdad?, todo lo que se refiere a las secuelas? Y no sé si eventualmente una persona que ha sufrido un derrame es candidata a otro. Sin duda, una persona que ya sufrió un derrame es candidata a otro, se multiplican sus posibilidades más o menos unas 20 veces por encima del resto de la población de tener otro derrame. El ABC de su recuperación depende mucho del territorio que sufrió, qué parte del cerebro fue la que sufrió. Puede quedar con secuelas invalidantes, desastrosas, como puede tener secuelas mínimas, apenas perceptibles. Entonces, pero ¿cómo evitar un segundo derrame? Pues caramba, dentro de lo que tenemos que hacer es chequeo médico regular, sí. Presión arterial bien controlada, adecuadamente controlada, asegurarnos que no tenemos azúcar en la sangre y que si tenemos diabetes efectivamente tratarla, claro. Y hacer un poco de actividad física diaria, además de una dieta sana, alta en lípidos saludables, bajo en azúcares, que nosotros los ticos comemos mucho azúcar y eso debiera de bajar. Eso sería casi que el ABC para tratar de evitar una lesión mayor y un segundo cuadro. Claro. Ahora, doctor, una pregunta reiterativa es de la gente, ¿es posible revertir las secuelas? Hasta cierto punto. El área inicial donde hubo el derrame, donde tuvimos ya sea una oclusión o un sangrado, no se puede revertir. Okay. Ya el cerebro se murió, ese fragmento se murió, y en cuestión de segundos hubo una pérdida que no va a ser reversible. El área alrededor es el área gris. El área gris es potencialmente reversible y depende mucho de la atención muy aguda y muy temprana, muy rápida. Si la atención fue temprana, fue rápida y fue efectiva, las posibilidades de que esa área retome sus funciones son mucho mayores. Doctor Huertas, ha sido un placer como Igualmente. siempre tenerlo en nuestra casa y queda clarísimo, ¿verdad? Muchas gracias. Trabajar para evitar, hay que tratar de prevenir y eso es la ciencia, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, muy amable. Igualmente. Bueno, nosotros continuamos.